Biblia Libre, ¿cómo está? Mi nombre es Edgar Escobar, bienvenidos a este nuevo programa. Desde hace un tiempo para acá, un joven predicador y apologista está siendo muy popular en las redes sociales. Su nombre es Rigoberto Hidalgo y en el día de hoy tendremos un cara a cara con Rigoberto. Y estamos aquí con nuestro hermano Rigoberto Hidalgo, a quien damos una bienvenida y un gran saludo. Hermano Rigoberto, Dios te bendiga, gracias por estar con nosotros, ¿cómo estás? Gracias a vos, gracias a todo este canal que está haciendo una labor impresionante, así que de verdad me siento muy feliz de poder ser parte y bueno, gracias por la invitación. No, mi hermano, gracias a ti por aceptarlo y pues yo sé que muchísima gente te conoce, ha visto tu trabajo, saben lo que haces, pero quiero también que tú te presentes un poquito y nos des algunos de esos detalles que seguramente muchos de nosotros desconocemos y hagas tu propia presentación aquí en el día de hoy. Mira, siempre que me dicen que me presento, digo, soy un siervo de Dios. Simplemente eso es como lo único que limito, pero yo entiendo la pregunta. Bueno, mira, soy escritor, conferencista. Actualmente lo que hago son conferencias, debates contra trans, terians, contra ateos. Limito mucho en la batalla en donde pues se limitan las ideas. Sabemos de que hay una batalla cultural, pero una guerra espiritual. Entonces sabemos como cristianos que nuestra lectura es saber de que al final estamos luchando contra el enemigo, contra aquellos que intentan quitar en sí el propósito en sus hijos. Entonces estoy limitando mucho en lo que es el fundamento de la fe, dando conferencias en mis redes sociales también. Estoy como pues dando esa batalla, ¿no? Queriendo generar ese fundamento, o mejor dicho, inculcar ese fundamento en los jóvenes, y pues bueno, aquí estoy para servir. Qué bueno, y has tenido un tremendo impacto en los jóvenes, ¿no? He visto que manejas un lenguaje muy juvenil, ahorita estás programando o patrocinando, promocionando un evento de Roblox. Yo, hermano, no entiendo mucho de eso. ¿Qué es eso de Roblox? Mira, hermano, no me preguntes cómo hicimos un server en donde resulta que Roblox no es ni para vos ni para mí, fíjate, Sí, chicos de especialmente 13, para mí. de 13 a 18 años, y Ajá. resulta de que se pueden hacer servidores, es como tipo mundo abierto, pero también hay minijuegos. Bueno, hicimos un minijuego llamado Iglesia. Entonces hicimos un server en donde hicimos una iglesia y muchos jóvenes se van a congregar. Ya se ha hecho servicios, hasta ahorita lo vamos a anunciar porque ya queremos hacer algo también más a nivel ya más macro, a nivel redes sociales. Entonces vamos a hacer un evento el 3 de mayo. Ahora, fíjate lo interesante que muchas personas, ayer estaba viendo un comentario de una persona que dice, no puede ser, Rigoberto, qué bajo has caído, pensé que eras académico y serio. Bueno, mi hermano, yo he debatido en universidades contra académicos, contra trans y demás, he debatido con académicos en Yale de Estados Unidos también, o sea, Sí. y ahora que me digan, mira, caí tan bajo, no es como que uno caiga tan bajo, ¿sabes qué es? Saber leer el tiempo y la necesidad del joven. Mira lo que pasó producto de estos servicios. Empezaron a hacer servicios en iglesia en Roblox y esto empezó a hacerse una comunidad, y después empezamos a recibir mensajes de jóvenes que nos decían, mi iglesia queda a 1 hora y muchas veces toca congregarme aquí. Otros chicos me dijeron, mis papás son ateos, chicos preadolescentes. Vos fíjate que chicos que no pueden tomar por sí solo un carro e irse a la iglesia, no. Sí. Chicos que nos dicen, nuestros padres son ateos y pues me congrego aquí en lo secreto. O al revés, padres que se enteraron de esto y ahora quieren que sus hijos vayan. Ayer un papá me dijo, voy a decirle a mi hijo que vaya porque mi hijo no está yendo a la iglesia. Entonces, al final es como crear puentes. Obviamente esto no es congregarse, obviamente esto no es una iglesia ni el nuevo modelo de iglesia, no hay que inventar nada, ya todo está inventado. Sí. Lo único es utilizar una herramienta para llevar el mensaje. Bueno, topamos con la noticia de la enorme necesidad de jóvenes que no podían ir a la iglesia porque o sus padres no podían, no era la prioridad de sus padres, o eran ateos, y viceversa. Entonces me motivé mucho más y ahora dije, no, hay que hacer un evento macro, ya ahora sí como abierto a redes, o sea, es decir, que lo anuncie y todo, y este 3 de mayo vamos a hacer algo. Entonces voy a estarlo grabando, voy a estarlo compartiendo ahí, así que bueno, voy a darles una palabra, espero no decir muchas herejías. No, esperamos que no, claro, estamos convencidos que no, ¿verdad? No, genial.
Si no Pero hago sí, un video, hermanos. no mentiras, no. Esperamos, no, Ahí estamos, sabemos, hermano. creemos que no, y por lo que hemos visto de lo que tú has predicado en redes sociales, hermano, precisamente por eso estás aquí como invitado, porque creemos que defiendes una doctrina sana, con un lenguaje muy juvenil y que es algo que muchos, los más ortodoxos, pues obviamente seguramente critican, pero yo particularmente creo necesario hablarles a ellos en el lenguaje propio, ¿no? Hablarles a ellos dentro de su contexto. Y creo que parte de eso también lo vi en un evento que tuviste en Argentina, hablando precisamente con muchos muchachos, teniendo un debate público que se autodenominan como Terians. ¿Cómo te fue allá? ¿Cómo fue esa experiencia, hermano? Cuéntame un poquito qué es debatir con Terians. Nunca he hecho eso. Mira, antes de debatir con un Terian, o sea, si yo te expando la respuesta aquí, se nos van 3 horas, pero voy a tratar de contarles lo esencial de lo que sucedió. Sucedió mucho detrás de cámaras. Antes de esto, pues yo veo que este fenómeno crece y me llama la atención que es un fenómeno totalmente adolescente. Son chicos de 15 a 25 años, ponle, no sé, o sea, adultos también Terians, rarísimo, pero el tema es el siguiente. Yo, previo a este evento, quise organizar lo que se llama un superclásico Terian. No me preguntes el nombre, simplemente es un nombre ahí. El resumen era hacer un debate en plaza y que muchas personas se acercaran, y por medio de esto hicimos batallas de rap, cristiano versus un Terian, un cristiano rapper. De hecho, llevamos al campeón de Red Bull de Argentina, que es Dozer, que es cristiano, ganó la Red Bull sin decir una mala palabra. Deberías invitarlo, es un crack. Y él pues compartió en cierta manera una batalla contra un Terian. Luego yo debatí con un Terian. Fue triste lo que sucedió. Mira, primero el evento se vivió como si fuera una batalla de rap, hermoso, la gente lo vivió. O sea, vos ves el video, o sea, el video está ahí. De hecho, el video ya ronda para el 1.000.000 en este momento. Ya va a llegar al 1.000.000. Y en redes sociales hubo una difusión impresionante. O sea, eso fue noticia por la mañana, ¿no? La gente lo vivió y todo. Pero había otro patrón que vi. Ahí vos vas a ver en el video que la gente se divirtió, pero cuando yo presenté el evangelio, hubo muchas cosas que nosotros no metimos en ese video. Un Terian estaba quebrantado, estaba llorando. No lo metimos por razones éticas, pero yo tengo ese fragmento. Tenemos madres que llegaron a mí llorando al final diciéndome: mis hijos querían ser Terians y ahora considera que ser Terian es tonto. Y yo vi al chico, y el chico tenía, qué sé yo, 14 años. Entonces dije, ahora sí que valió la pena. Había gente que se había acercado, porque viste que cuando estás en debate, estás en plaza, encima, previo hay una batalla de rap, el ambiente está como eufórico. Entonces se vivió mucha euforia, y cuando yo estaba en ese momento, como predicando la verdad, había mucha gente que estaba fumando y tomando y acercándose. Entonces al final fue un evento hiper evangelístico, tratando de traer una tendencia, agarrando la tendencia e introduciéndole el evangelio. Bueno, previo a esto, comí con los Terians, yo comí con un Terian, cené con los Terians. ¿En plato? Ellos, normal. Sí, total. No te vas a creer. Ellos ladran. O sea, el tema de que es una persona que está sentado, se identifica como un perro, anda la cola guindada. Yo los invité a comer a ellos y ellos ladraban en media cena. Yo dije, ok, esto ya es un temazo. Y producto de esa cena del día anterior, pude conectar con el corazón de algunos de ellos, que cuando yo fui a hacer el debate, ellos recibieron ese mensaje. Entonces, para predicar, primero hay que escuchar. Y entendí el grado de impacto que tuvo esto en los jóvenes. Entonces, al final, son estrategias. Digamos, yo le llamo excusas, porque al final, si vos me dices, ¿cuál es el ministerio mío? El ministerio mío es ser evangelista. Yo aplico el ministerio de evangelismo en esas estrategias, y así me ha funcionado. Y esto ha sido fruto de testimonios y testimonios y testimonios. Hermano, no te imaginas la bandeja de entrada de mensajes, de testimonios de gente: wow, impactaste, fundamentaste mi fe, esto. Y eso es lo que a mí, al menos como cristiano, me hace de verdad feliz. No tanto el número ni la viralidad, sino que para mí ese es el fruto, ¿no? Claro que sí. Que una sola persona sea impactada y reciba el mensaje del evangelio, valió la pena todo lo que se hizo, ¿no? Yo hice un video sobre Terians hace un tiempo y alguien me puso un comentario como un silogismo. Yo intenté responderlo, espero haber respondido bien,
pero alguien me planteó este silogismo, me dijo, ser Therians es identificarse con un animal, no es creerse el animal, no hay una compatibilidad ontológica. En ese sentido, es un sentir de filiación y un deseo de imitación. Y me colocaba, usted se identifica con Cristo, usted sabe que no es Dios y que usted no es Cristo, sin embargo usted quiere ser como Cristo porque tiene ese sentido de filiación, aunque sabe que ontológicamente no es Él. Entonces, ¿por qué considera menos legítimo que nosotros nos identifiquemos con animales si nosotros admiramos, amamos los animales y queremos identificarnos con ellos? Yo le intenté contestar, hermano. ¿Cómo le contestarías tú? Muy fácil. Bueno, primero la doctrina Therian radica en que hay un dualismo de sustancia, o mejor dicho, un dualismo de espíritu. Es decir, el hombre es tripartito, cuerpo, alma y espíritu, pero en ese sentido ellos agregan un espíritu más. Este espíritu más corresponde a un espíritu animal. Ahora, si ellos se identifican con un animal, pero manifiestan una naturalidad, es decir, acciones físicas que sean animales, en este sentido ya hay una contradicción en su discurso entre que yo me siento como un animal, pero camino como un animal, ladro, entiendo y actúo, entiendo el mundo como un animal, y en ese sentido cae un poco ese discurso. Pero digamos que yo adjudico cierto de que simplemente la persona se siente. Bueno, en este caso entonces la discusión es meramente ontológica. Bueno, entonces vamos a la correcta epistemología y la correcta ontología. Bueno, para empezar, la espiritualidad se adjudica a la espiritualidad del cristianismo. En este sentido, todo lo que pasa en el mundo espiritual está adjudicado a la cosmovisión cristiana. Cristo, de ser verdad, entonces corresponde que todo el mundo espiritual es cierto, existen entidades que trascienden la materia, y en ese sentido se le adjudica la cosmovisión cristiana. Por eso hay otras religiones que dicen, pero ¿cómo es que a mí me han pasado cosas sobrenaturales y yo no soy cristiano? Bueno, porque eso precisamente el cristiano lo va a canalizar como que el enemigo también tiene cierta fuerza, cierto poder en ese sentido. Pero todo lo que pase en ese sentido va a ser adjudicado a la cosmovisión cristiana. Ahora, si la cosmovisión cristiana es verdad, Cristo resucitó entre los muertos, porque si no van a nuestra fe, y Dios existe, al corresponderse a una buena historia, a una buena metodología que me lleva a una correcta espiritualidad, yo sé que por descarte argumentativo no existe un dualismo de espíritu en el hombre. Por lo tanto, eso es falso. Él tiene que corroborar cómo existe una doble espiritualidad de hombre y animal, pero no hay ningún punto de partida epistémico, no hay ninguna metodología la cual ellos puedan fundamentarse, ni histórica, porque por ejemplo, a mí me salieron con que los egipcios eran Therians. No, señor, ellos... Hay máscaras, pero eso no significa automáticamente o que los vuelva animales o que el discurso Therian sea cierto. Sí. Lo único que hace cierto es que una persona se puso una máscara. Entonces, hay dos aristas muy grandes las cuales se puede caer muy fácil. Desde adjudicando que la cosmovisión cristiana es cierta y por lo tanto cualquier discurso que atente contra el diseño de Dios es completamente falso. En ese sentido, la espiritualidad, añadirle un espíritu al hombre animal, es algo que no tiene ningún tipo de conecte argumentativo. En ese sentido, cae. Pero también partiendo desde la confrontación hacia la cosmovisión, adjudicando la carga de la prueba. Es decir, ¿cuál es la carga de la prueba que tenés de que existe una doble espiritualidad en el hombre? Bueno, no hay punto de partida. Entonces, si yo los trato desde un sentido técnico, no hay ningún tipo de quiebre, no hay punto de partida para argumentar, y en ese sentido, lo único que hace es hacer prácticas de una naturaleza que no existe. Yo puedo hacer la práctica de un mono, yo puedo imitar a un mono, pero eso no me hace mono. Tampoco hace el espíritu mono y tampoco me poseo por el espíritu mono. Quien entiende lo que es la doctrina Therian, si se quiere decir, entiende que los Therians es una persona que tiene un espíritu animal que es poseído parcialmente, involuntariamente, pero bueno, ¿cómo que involuntariamente? ¿Y a raíz de qué? ¿Cuál es el factor? ¿Cuál es el efecto y causa de eso? No existe epistemología, no existe rasgo histórico y no existe fundamento ontológico. Entonces, de facto, decir que una persona es animal y yo estoy variado en la doctrina Therian, porque usted, querido cristiano, usted se identifica
como Cristo, pero no es Cristo, bueno, ahí hay una falacia en donde quieren redefinir una palabra y cometen un anacronismo. Cuando yo digo que yo me identifico con Cristo, me identifico en el propósito eterno del hombre y la identidad que eso entrega en el hombre. Es decir, cuando yo soy una persona que está desconectada sin Dios, Cristo entra en la ecuación y Cristo llega a ser mi identidad completa en un sentido de eternidad, porque por medio de él yo llego al Padre. Pero eso no tiene nada que ver con que yo justifique automáticamente una doctrina Teriam. Creo que hay muchas aristas muy problemáticas y en ese sentido creo que discutir hoy si te puedes identificar como hombre siendo mujer o un animal siendo hombre, creo que es de verdad el sentido de facto falta de común, ¿no? Sí, sí, sí. Yo agregaría algo ahí, ¿no? Yo, pues, fue algo de lo que le dije, parte de lo que le dije. Le dije, hay una falacia de comparación ahí, ¿sí? El hecho de que se identifique con un animal no es lo mismo a que yo me identifique con Cristo, porque Cristo es plenamente hombre. Al ser Cristo plenamente hombre, puedo identificarme efectivamente con un ser humano, intentar imitar a ese ser humano e intentar parecerme a ese ser humano, porque nuestra naturaleza es compartida. Él es plenamente hombre y yo soy un ser humano, ¿sí? Pero no es así con los animales y evidentemente la naturaleza y la experiencia nos demuestran que los animales y los seres humanos pues somos diferentes. Entonces muy interesante todo eso que nos dices, mi hermano, muy bueno y muy chévere esa experiencia con los Terians. Dos cosas, hay un tema contradictorio. Los grados de perfección por ejemplo, la cuarta vía de Tomás de Aquino nos enseña que nosotros tenemos grados de perfección. La roca es, el animal es, vive y siente. El hombre es, vive, siente, pero piensa. Bueno, en el momento que yo te digo a vos, eso es un tipo de mala metafísica de parte de ellos. Claro que un Terian no te va a hablar a vos de metafísica. Ahora, ¿quieres ver cómo se cae el discurso? Muy fácil, porque yo he escuchado esto de parte de Terians que me dicen, mira, es que yo sé que no soy un animal, pero yo me identifico como un animal y a la vez sí puedo ser animal. Bueno, ya hay una contradicción. Pero si ellos solamente se sienten como animales y limitan en eso, porque caminan como gatos, porque saltan como gatos, porque maullan como gatos. Bueno, eso es un problema que tienen que tratar. El tema es que el Terian por ningún lado puede verse epistemológicamente válido. Entonces, en ese sentido, el debate trató de hacer mucha conciencia. Hay muchas preguntas que se hizo en el debate y creo que todas fueron como muy atinadas, ¿no? Así que, bueno, gloria a Dios por ese tema, ¿no? Gloria a Dios porque yo lo vi. Pasó bien. Yo lo vi, me gustó el debate, fue muy interesante y me gustó cómo lo finalizaste precisamente con el llamado al arrepentimiento y la conversión. Esa es la idea. La idea finalmente es entender que todas estas son consecuencias de la naturaleza humana caída, ¿sí? Que no puede conocer a Dios sino es Dios mismo el que se revela, y ese es nuestro papel, predicar el evangelio para que el Señor traiga luz a los corazones de estas personas y puedan entender que nuestra única identificación debe ser con Cristo y nuestra única aspiración es ser como Cristo, y ser como Cristo pues es algo mucho más honroso que intentar imitar a cualquier cosa que Él haya creado, ¿no? Inclusive un animal. Y acabas de tocar una de las 5 vías de Agustín, de Tomás de Aquino. Sí. Acabas de tocar una de esas 5 vías de Tomás de Aquino, porque otra de los temas muy chéveres y muy fuertes que encontramos en todo el material que tú tienes en internet y que seguramente haces en las diferentes conferencias es el tema de la existencia de Dios, argumentos a favor de la existencia de Dios. Y tocaste una de las 5 vías. Hay otra que es precisamente la de la perfección, la de la contingencia. Yo quisiera que nos expliques un poquito de esas, pues no de las 5 vías, de esos argumentos. Por ejemplo, el de la contingencia. ¿Qué es eso? Bueno, básicamente que nosotros tenemos, bueno, ahí para empezar, cuando estamos hablando de la existencia de Dios, hay múltiples, incluso escuelas, pero también múltiples argumentos. Por ejemplo, tenemos la escuela de Tomás de Aquino, tenemos también la escuela del teísmo neoclásico, que es, por ejemplo, William Lane Craig, Alvin Plantinga, y grandes eruditos que dieron grandes aportes en lo que es teología natural. Y en este sentido, hay muchos argumentos. Por ejemplo, el de la contingencia, dado desde la teología natural. En este sentido, estamos hablando de que nada de lo que existe, nada de lo que puedas tocar, nada de lo que puedas ver, nada de lo que puedas nombrar en este mundo y que exista en un sentido estricto, como por ejemplo una billetera, póngale, tiene la capacidad de existir en sí mismo. Es decir,
esta billetera no se hizo por sí misma. O sea, esto no exige existir, ni tampoco un libro, ni tampoco una camisa. En ese sentido, todo lo que nosotros vemos requiere de un ser anterior. Bueno, nos damos cuenta que los árboles como tal no tienen, en este sentido, la capacidad de darse el ser, darse el ser a sí mismo. Pero si nosotros retrocedemos esa cadena, este árbol hizo este árbol, como que vos fuiste creado por tu madre por tu abuela, etc., etc., y así todos nosotros. Bueno, nosotros vemos esta cadena y como que esta cadena no puede existir realmente por sí misma, es contingente, no existe nada por sí mismo, siempre hay algo que lo antecede. Y en ese sentido no se puede hacer o justificar esta cadena sin un principio, porque de ser así no existiría ni la intermedia, ni la primera, ni la última causa. En ese sentido, nosotros si retrocedemos esta cadena, nos damos cuenta que llegamos a un ser necesario. ¿Por qué? Porque este primer ser necesario es el ser que da todo lo demás. Y todo lo demás es contingente porque depende, participa de él. Bueno, cuando estamos hablando por ejemplo, de la vía del movimiento de Tomás de Aquino, todo lo que se mueve es movido por otro y hasta llegar a un primer motor. Si no existiera este primer motor, no existiera lo demás. ¿Por qué? Porque no existe tal cadena. No se puede justificar un infinito hacia el pasado. Igual con la causa eficiente, que es la segunda vía, con la contingencia, es decir, nada existe por sí mismo. También con los grados de perfección existen en los seres niveles de perfección, y Dios es ese último ser perfecto, es el primer grado sumo de todo lo que existe, es el grado sumo digamos, es el estándar moral, es literalmente el estándar, ¿no?, de todas las perfecciones. No participan de él, sino que él es la perfección misma. También tenemos la quinta vía, que es la vía de la teleología, que todo parece tener un diseño, pero este diseño no se puede dar a sí mismo. Es decir, que para que algo sea diseñado, o en ese sentido, que tenga una finalidad, tiene que tener una eficiencia primera, y esta eficiencia primera es Dios, quien da esa inteligibilidad en el mundo, quien da ese diseño, esa finalidad en el mundo, ¿no? Entonces vemos que también está el argumento teleológico de Wilhelm Lane Craig, que es a partir del ajuste fino del universo. Vemos el argumento a partir de la moralidad, que no se explica por un proceso físico-químico. Vemos el argumento del Kalam, que es todo lo que comienza a existir, tiene una causa. El universo comenzó a existir, el universo tiene una causa, producto de que es una causa inmaterial, atemporal, espacial, enormemente poderoso, omnipotente, porque es un ser que todo deriva de él. Entonces posee una absoluta posesión de poder, totalidad de poder. Manuel Carreira, padre y físico, decía, es una potencia infinita en su libro Metafísica de la Materia. También tenemos a Leibniz con la exposición del principio de razón suficiente, y que todo tiene un principio de razón, todo tiene una razón de ser. Y ahí ya hace la exposición de Wilhelm Lane Craig, que hace el argumento de la contingencia, que todo lo que existe tiene una explicación de su existencia. El universo existe y existir tiene una explicación de su existencia, y esa explicación se fundamenta en un ser necesario. Eso es a lo que se dirige. Las premisas son como 4. Y en este sentido, nosotros vemos que el mundo requiere una explicación, tanto de diseño, tanto de materia y forma, todo lo que existe en el mundo. Y en ese sentido requerimos de un primer motor. Ese primer motor es Dios, y esto es básicamente el sentido de la vida, porque de Dios existir da finalidad. Me gusta explicarlo con un libro. Cuando un libro existe, existe para ser leído. El autor da diseño y forma. Si usted quita al autor, este libro no va a saber para qué existe, porque está quitando la eficiencia de su ser y está quitando el propósito de su ser. Básicamente, el ateísmo es: no existe causa eficiente, por lo tanto no existe diseñador, no existe dador moral, por lo tanto hay una indiferencia sin sentido, como decía Richard Dawkins. Bertrand Russell también decía algo parecido. Pero tenemos a Dostoyevsky, que decía: si Dios no existe, todo está permitido. Es decir, si quitas la causa eficiente, quitas la finalidad. Por eso el ateísmo no sirve en la práctica, porque el ateísmo es una indiferencia sin sentido. Simplemente no existe sentido en la vida,
porque Dios de no existir no existe finalidad. Bueno, cuando estamos hablando de Dios, estamos hablando de algo más profundo de su existencia. Estamos hablando del diseño, de lo que implica en nuestras vidas, ¿no? Y pues puedo seguirte dando muchísimo más datos, Muy porque bueno. si Cristo está en la historia, imagínate eso, ¿no? Claro. Un Dios resucitado. Esto ya es otro argumento, otra línea argumentativa, ¿no? Aquí nos diste muchos argumentos: argumento cosmológico, ontológico, argumento moral. Nos hablaste de muchos argumentos a favor de la existencia de Dios, pero un ateo puede decir, bueno, esos argumentos nos dan la probabilidad o la posibilidad de la existencia de un ser necesario para la creación del universo, pero no necesariamente nos habla de que ese ser sea bueno, no necesariamente nos habla de que ese ser sea trino, no necesariamente nos habla de que sea un ser personal, o no necesariamente nos habla de un carácter en ese ser, ¿sí? Simplemente es un algo, ¿sí? Que ellos pues, le dan muchas vueltas raras para justificar. ¿Cómo le contestas a esas personas? Permítame expandirme, porque son dos preguntas muy amplias. Hermano. Tanto en el tema del trino y en el tema del si es bueno, ¿no? Bueno, primero que todo yo te diría que Dios sí es bueno, no porque yo lo diga. Primero, ¿qué es el mal? El mal es la privación de un bien debido, ¿ok? La privación de un bien debido. En ese sentido, aquello que está privado es mal. No tiene, porque el mal no tiene carga ontológica. El mal, al ser la privación de un bien debido, es básicamente entonces la primera evidencia de que Dios es bueno. ¿Por qué? Porque Dios, cuando recorremos, como decía Romanos 1:20, a través de la creación visible se hace evidente su eterno poder y deidad. Cuando nosotros vemos esto, nos dirigimos hacia un Dios. ¿Y cómo es ese Dios? Bueno, Dios es inmaterial, atemporal, aespacial. Es inmutable porque no hay cambio. El tiempo es la imagen móvil de la eternidad. Si me estás escuchando, querido espectador, ocupo que me sigas la línea de lo que estoy diciendo. Voy de nuevo, porque sé que esto es una voladera de cabeza. Dale. El mal es la privación de un bien debido. Privación de un bien debido. Dios es inmaterial, atemporal, aespacial. Si Dios no tiene tiempo, porque es atemporal, y el tiempo se define como en Platón, que es la imagen móvil de la eternidad, eso es tiempo, cambio, entonces, esta causa, esto es Dios, ¿ok? Esta causa no tiene tiempo, entonces no tiene cambio. Si no tiene cambio, es inmutable. Ahora, es aespacial, es inmaterial, por lo tanto es trascendente. Si es trascendente y es aespacial, entonces no tiene limitación de materia y forma. Es decir, no se limita como vos y yo. O sea, Dios no está limitado en un cuerpo como vos y yo. En ese sentido, Dios no tiene privación. Y Dios, al no tener privación, entonces, como el mal es la privación de un bien debido, Dios, al tener ausencia de privación, Dios es absolutamente pleno. Y como no tiene privación, y en metafísica el mal es la privación de un bien debido, Dios es absolutamente bueno. Ahora, en el mundo nosotros rastreamos moral por medio de la conciencia, porque la moral no se data a través de un tubo de ensayo. Entonces, la moral, como todo tiene una explicación de su existencia, la moral, así como la materia, como la matemática, como la lógica, reposa y deviene de un ser. Dios crea la matemática, Dios crea el mundo, tanto lo inmaterial como la lógica, la matemática, que es lo que rige las reglas del mundo, y la materia, que es de lo que está compuesto el mundo. Entonces, todo lo inmaterial, incluyendo la moral, reposa en Dios. Entonces, Dios es absolutamente bueno porque no tiene privación, es absolutamente pleno, y la explicación del mundo, incluyendo la moral, o mejor dicho, en un sentido técnico, la ontología moral, reposa en un Dios que es absolutamente necesario. En la escuela de Tomás de Aquino, este es el ser subsistente, el ser el cual todos participan de la bondad. Vos participás de la bondad, pero vos no sos bondad. Dios es bondad. Dios es, por eso cuando viene y de alguna manera se trata de manifestar en el Antiguo Testamento es. No, es que yo no tengo, sino es que yo soy el que soy. Dios no tiene, Dios es.
En metafísica es igual. Dios no existe. Dios es la existencia. Dios es absolutamente todo. Dios no tiene poder. Dios es omnipotencia, porque todo deviene de él. Como yo sé de que no hay nada antecedente a Dios, así como yo cuando soy creado por alguien, porque no hay tiempo. Y si no hay tiempo, no hay antes. Es decir, a esto se le define la causa incausada, y esto es Dios. Entonces, Dios es absolutamente bueno. ¿Cuál es la otra pregunta? La del Dios Trino. Ok, voy ahí. Sí, dale. Dios está definido como el principio. Sí. El principio, el Dios Trino se ve por medio de dos vías. Yo le llamo el preámbulo y la revelación, que es básicamente, por supuesto, Cristo, ¿no? O sea, nosotros somos trinitarios, ¿ok? Uh-huh. Padre, Hijo, Espíritu Santo, tres personas, un solo Dios. Yo soy absolutamente trinitario, vos también, y cualquier cristiano de esencial lo va a aceptar, ¿ok? Sí. De hecho, directamente no es cristiano que no sea trinitario, pero bueno. Es verdad. En ese sentido, en la teología revelada, nosotros ya estamos tranquilos de que, por ejemplo, no leemos Juan y aparece la Trinidad. No leemos múltiples versículos, Jesús haciendo referencia a su divinidad. Bueno, o sea, es decir, que es Dios. En ese sentido, en la teología revelada, yo creo que ya ahí podemos descansar. Pero si vos me dejas profundizar un poco más en la metafísica, nosotros nos damos cuenta que puede existir un preámbulo de la Trinidad. De hecho, en mi segundo libro, que no ha salido, yo hablo sobre el preámbulo de la Trinidad. Antes de llevar el caso de Cristo, hablo del preámbulo de la Trinidad. ¿Y qué es esto? Bueno, que en metafísica, ojo, no estoy hablando de teología, que en metafísica nosotros vemos de que hay un principio que es absolutamente bueno. Y Dios, como es bueno, la voluntad que posee, es decir, Él tiene voluntad en grado sumo porque tiene la capacidad de hacer algo por sí mismo. Dios, al tener voluntad en grado sumo, tiene la capacidad de tener la perfección última de la voluntad, que es el amor. Pues es un Dios que es principio y es amor, crea para relacionarse, no por entretenimiento. Entonces, el principio hace expresión. Aquí hay dos operaciones en el ser: principio y expresión. Y luego tenemos lo que es la conexión entre la causa y el efecto. ¿Y qué puede ser esto? Es la fusión de expresión, es decir, la relación que tiene Dios con el mundo. A esto se le llama la fusión de expresión. Principio, expresión del principio y el entrelazamiento, o si se quiere decir, como la relación entre las expresiones. Esto me hace saber a mí que Dios tiene como mínimo tres operaciones en el ser. Un ser con tres relaciones. A esto en metafísica se le llama distinción de relación, no de esencia. Porque si yo le agrego una esencia más, ya son dos dioses. Pero hay una distinción de relación. Desde este plano, para los vivos, van a saber de que el Islam ya no funciona. Porque el Islam es un Dios estático. Van a saber de que un Dios que sea impersonal con el mundo no funciona. O sea que de la metafísica, si se acepta un Dios que tiene voluntad cuya perfección última es el amor, desde la pura metafísica buena, que es la realista en este sentido, adjudicando la objetividad de Dios, Dios siendo principio, expresión y la relación de las expresiones, tenemos tres operaciones. Sabemos de que Dios existe, que tiene tres operaciones en el ser, que no se piensa la expresión sin Dios y no se piensa un principio de amor sin la expresión. Y en ese sentido tenemos desde la metafísica una metafísica robusta para descartar múltiples religiones que desconecten al hombre con Dios. Desde ese sentido no justificamos el cristianismo per se, pero sí decimos el cristianismo es una buena opción a ver o empezar a indagar, debido a que si la metafísica me lleva a una especie de tres operaciones del ser, lo que en teología revelada llamamos Trinidad, entonces el cristianismo es una buena opción a considerar. Es decir, que el Dios del cual yo le he estado hablando es un Dios que se asemeja mucho al cristiano y no al islam, y no a la otra religión. Y en ese sentido nosotros empezamos a concluir de que cuando Cristo resucita entre los muertos, hay apariciones post-mortem, hay documentos externos, tenemos Julio Africano en la 12ª Olimpiada,
tenemos también a Julio Africano, que también en Fregón de Trales habla sobre justamente una anomalía que existe cuando Cristo viene y se oscurece el cielo. Hay documentos externos que hablan sobre un extraño eclipse sin razón. Cuando tenemos los apóstoles, tenemos conversión de Saulo de Tarso, tenemos el testimonio de la fe de los apóstoles y tenemos la espiritualidad completamente confirmada, es decir, un cuerpo resucitado. No encontramos el cuerpo de Jesús. En ese sentido, todo llega a cerrar desde la cosmología, desde la metafísica, desde la historia. Por eso la fe es tan extremadamente profunda que cuando yo experimento eso, yo veo un ámbito muy amplio en el fundamento. Entonces sí, Dios es trino y Dios no es malvado. Claro que sí. Bien, filosóficamente hablando, mi hermano, muy, muy completo. Te agradezco mucho porque aprendemos y nos entretenemos muchísimo. Seguramente hay personas a las cuales les cuesta un poco ciertos conceptos, ciertas categorías que generalmente se usan para explicar esto y que también es bastante difícil a veces explicarlo fuera de esas categorías, ¿no? Lo cierto es que definitivamente hay varias cosas que puedo extraer muy interesantes de lo que acabas de decirnos, entre ellas que Dios es la suma de todos sus atributos, ¿sí? Dios es la expresión máxima precisamente de esos atributos. Dios es la bondad en sí mismo, Él es bueno. No hay cosas buenas per se, ni las cosas son buenas porque ahí puedo flagear un poquito a Sócrates, ¿no? Las cosas no son buenas en sí mismas, ni son buenas porque Dios las desea. Las cosas son buenas porque manifiestan el carácter de Dios. El bueno es Dios, ¿sí? Dios es bueno y cualquier cosa que manifiesta su carácter es bondadoso, ¿no? Y en ese sentido, lo que hablabas tú alrededor del mal, finalmente es bien interesante, ¿no? Cualquier cosa que no manifieste el carácter de Dios, pues es malo, porque Dios es lo bueno. Así que cualquier cosa que no manifieste su carácter es malo, en el sentido no de que el mal sea una cosa en sí mismo, sino más bien resulta siendo la ausencia del carácter de Dios, la ausencia de Dios mismo y de la voluntad perfecta de Dios. Y aprendemos muchísimas cosas con todas esas, ¿cómo le decimos? Con todos esos argumentos bien profundos que hay que sentarse y leerlos a detalle, ¿no? Dices que ya tienes un libro y que estás haciendo otro libro. ¿Cuáles son esos dos libros? Yo no he leído, bueno, hermano. ¿Qué pasa? Ya los libros están listos. Ya. Sí. Bueno, justamente hoy, este es el Circo del Ateísmo. Este libro está nominado al libro del año 2025 en categoría cristiana. Y este libro, justamente hoy dan la premiación. Yo no pude estar en Miami, pero hoy justamente van a estar dando la premiación al libro. Vamos a ver si quedan. Entonces, cuando salga este episodio, desen una vuelta por mi espacio para ver si ya quedamos. Pero bueno, en mi Instagram lo estoy anunciando. Pero bueno, bien. Igual. El Circo del Ateísmo. Sí, el Circo del Ateísmo. Estar nominado para mí ya es un gran privilegio, el hecho de poder ser luz por medio de un libro. Y el otro libro sale en julio. El libro va a tratar sobre el caso de Cristo, básicamente. Básicamente es todo el fundamento que ya está escrito. Ya está, ya en este momento está en revisión. Tenemos varias personas que están trabajando fuerte para que esto salga lo más antes posible, en el sentido de que, pues bueno, hay todo un trabajo de diseño que hay que hacer, la corrección de gramática, ortográfica, si se quiere decir, ¿no? Pues todas las editoriales revisan el trabajo que uno les manda. Así que bueno, claro. Gracias a Dios estamos en eso. ¿Dónde lo podemos conseguir, hermano? Editorial Peñel, es un libro con Editorial Peñel. Ok. Sin embargo, lo pueden conseguir en cualquier lado del mundo. Hay un link en mis plataformas, TikTok, Instagram, en donde yo ahí llevo básicamente los llevo un link que es compra mi libro en tu país, y ahí salen librerías en tu país, y si no, en Amazon, que en Amazon también lo puedes pedir, está en digital, y también pues obviamente en físico mejor, ¿no? Yo soy de físico, pero bueno, igual. O también en Kindle. También, Entonces pues bueno, decirte que me siento muy feliz. Es un sueño, es mi primer libro, es el primer libro que hago, y que esté nominado es algo totalmente extraño, algo que no esperaba, pero bueno, Dios es bueno. Nunca me había expandido tanto en una entrevista con una pregunta como lo del bien y el mal y la Trinidad, pero bueno, me tocaste ahí
un tema. Espero que no se nos hayan mareado un poco. Yo sé que a veces hay cosas complejas, pero bueno, de verdad que me siento muy, muy honrado por tu espacio, de verdad. No, mi hermano, el honor es nuestro, te agradecemos de verdad mucho, creo que hemos aprendido muchas cosas muy interesantes, porque a veces nos quedamos solamente en el texto, y si bien el texto es lo más importante, es decir, la palabra de Dios es la que trae luz, nadie puede convencer a otro con simples argumentos filosóficos, porque la convicción la produce el Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios, pero eso no quiere decir que no sean valiosos y que no sean importantes los argumentos filosóficos, el ir a los argumentos racionales, porque nuestra fe es una fe racional, necesitamos tener argumentos y necesitamos poder solidificar lo que creemos, no solamente en Dios así lo quiso, ¿sí? Sino por qué lo quiso. Hay razones y la Biblia nos da muchísimas razones y nos da la oportunidad también de reflexionar sobre todas esas cosas. Y si bien la Biblia no se preocupa por argumentar a favor o en contra de la existencia de Dios, porque lo da como un hecho simplemente, pero sí nos da la oportunidad de mirar el firmamento y en medio de las obras de sus manos poder evidenciar cómo Él precisamente ha creado todo lo que existe y Él es. Dios es. Déjame antes de que me saques antes de que me excomulgues de tu canal, quiero por favor darles un pequeño mensaje, un minuto. Dale. Nada más, ni siquiera es un mensaje muy largo, es un comentario. Quiero decirles a los que nos estén escuchando que por favor en este espacio, y si vos quieres hacer un clip de esto, hazlo. Eres libre de esto y lo compartimos, porque necesito decirte lo siguiente, ¿ok? Escuche bien, querido espectador. Si eres cristiano, necesitas estar entendido en los tiempos. He trabajado con niños, Terians, Roblox, trans, ateos, y la necesidad de muchos jóvenes que no quieren hablar porque les da vergüenza que sus padres lo lleguen a quitar de la casa o por así decirlo, regañar. Es de verdad impresionante cómo hay muchos jóvenes que hoy necesitan una voz, necesita que alguien hable por ellos, y esto no puede seguir así. Necesito que la iglesia se levante, necesito que la iglesia escuche el corazón de una juventud que está hablando otro idioma que hace 10 años no estaba hablando. Y me he dado cuenta de cómo hay mucha necesidad. Entonces hoy en este canal, en este espacio, igual así como yo también lo hago en mi espacio, quiero ser voz para que si sos cristiano, sepas que tu cristianismo, el modo en el que te lo presentaron, porque es un solo cristianismo, pero el modo en que te lo presentaron hace 15, 20 años, hoy está un poco diluido. Necesito que empieces a actualizar, no el mensaje es el mismo, pero necesito que actualices el método, la estrategia. Hay muchos jóvenes que se están perdiendo producto que la iglesia no está sabiendo leer cómo este tiempo está funcionando. Y para meternos a hacer un servidor en Roblox para que la gente escuche el evangelio, no es perder el tiempo si detrás de la pantalla hay un chico que hay un padre que no lo escucha. Y necesito que tengas eso en cuenta, necesito que te levantes a hacer estrategias, que uses tus talentos, tu música, tu arte para llegarle a la gente. Y esta gente necesita que su fe sea activada, porque hay mucha gente que necesita que su fe sea movida por el reino inconmovible. Y en ese sentido ocupamos de que se levanten piedras vivas, jóvenes que tengan convicción, no solo pasión, porque la pasión en la persecución se apaga, pero en la convicción, wow, eso marca la diferencia. Entonces quería decirles que por favor nos levantemos literalmente en nuestros lugares y seamos proactivos con una generación que necesita escuchar del reino. Amén. Estoy de acuerdo con eso, mi hermano. Yo siempre pongo el ejemplo de la música, ¿no? Tú puedes tener no sé, un cantante muy antiguo, a Gardel. Lo puedes tener a Gardel en un LP grande, o lo puedes tener en un cassette, o lo puedes tener en un CD, o lo puedes tener en Spotify. El empaque tiene que cambiar, porque ya quien va a escuchar en diferentes modelos o formas, pero la canción es la misma y es el mismo Gardel, eso no cambió. Sigue siendo el mismo mensaje, pero el empaque tiene que cambiar, tiene que transmitirse de una manera diferente, hay que comunicarlo de una manera diferente, y en eso quiero felicitar
tu esfuerzo, tu dedicación y tu trabajo a transmitir el mismo evangelio en espacios diferentes y de una forma distinta. Así que te agradezco mucho por este tiempo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y muchísimas gracias por enseñarnos todas estas cosas y por llegar a nuestros jóvenes que también necesitan muchísimo tener argumentos sólidos, tener argumentos fuertes para defender nuestra fe. Mi hermano, para finalizar, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Tus redes sociales? ¿Cómo se pueden comunicar contigo? Bueno, en Instagram, Rigoberto y algo, TikTok, Facebook, estamos en YouTube también, Rigoberto y algo. Y pues bueno, desen una vuelta porque pues ahí por ahí los Terians, el debate estuvo muy lindo, es la última entrega que tuve, vienen más, así que bueno, ese es como el trabajo más actualizado que tengo de momento. Y pues bueno, aquí estoy para servirles y espero que mi contenido sea de gozo para ustedes. Hay una lista de reproducción en mi canal de YouTube donde están todos mis debates, si quieren empezar ahí a darse una vuelta. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, mi hermano Rigoberto. Dios te bendiga, Dios te guarde. Sigan con nosotros aquí en Biblia Libre. Bueno, agradecemos muchísimo a Rigoberto por su deferencia para con nosotros y recordamos lo que la palabra de Dios nos dice en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, verso 15. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Todas estas cosas que hablamos en el día de hoy con Rigoberto nos nutren, nos preparan, nos capacitan para presentar defensa. Y aquí tengo que decir algo que el mismísimo Pedro dijo alrededor de Pablo. Hay algunas cosas difíciles de entender, pero escúchenlo. También hay algunas cosas un poco difíciles de entender que a veces Rigoberto nos dice, usando un lenguaje obviamente y necesariamente a veces un poco técnico. Pero cuando nosotros profundizamos en lo que él está diciendo, vamos a encontrar una cantidad de riquezas, argumentos y maneras en las cuales podemos defender nuestra fe. Así que animamos a Rigoberto para que siga trabajando, siga haciendo lo que Dios le ha puesto en el camino y nosotros pues aprendamos también un poquito más. Tenemos en común ese amor por la filosofía, así que seguimos predicando y también argumentando en contra de todos aquellos que se oponen a Cristo. Muchas gracias por haber estado con nosotros y sigan aquí en Biblia Libre.